Hola, buen mediodía, feliz miércoles, bienvenidos a Noticias a las 12:30. En media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento, empezando con los títulos. No está previsto modificar la edad jubilatoria, esto lo aseguró el titular del ANSES, Alejandro Manoli, a través de su cuenta de Twitter. Ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había dicho que es una discusión que en algún momento hay que dar, aunque después aclaró que no es un tema que esté en la agenda del gobierno en este momento. Y por el crimen de Fernando, los acusados están otra vez ante la fiscal. Terminó la audiencia hace minutos de los 8 detenidos ante la fiscal Verónica Zamboni. Esta vez fueron indagados con la nueva imputación de coautores para todos ellos del homicidio con el doble agravante de alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas. Los 2 acusados que fueron liberados están citados para mañana. Y desembarcan los pasajeros del crucero varado en Japón. Se trata de unas 500 personas que viajaban en el Diamond Princess, en donde se detectaron más de 540 casos de contagio por el coronavirus. Estuvieron 14 días en cuarentena junto al resto de los pasajeros, pero no tuvieron contacto con personas portadoras del virus. Y ahora un pañuelazo verde a las 17 en el Congreso, en el Día Internacional de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Habrá un nuevo reclamo para que se convierta este proyecto en ley. Además, la manifestación se replicará en más de 100 ciudades del país. Van a exigir el tratamiento urgente y la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue presentado en mayo del año pasado. Tenemos un mediodía muy fresco para lo que es este febrero de verano. 26 grados, está muy bien y tenemos el cielo despejadísimo. Fíjense, la máxima será de tan solo 29 grados, una ganga para este febrero y el cielo seguirá despejado. Veremos las estrellas esta noche con 24 grados. Recuerden que la línea A no llega a Plaza de Mayo, corta su servicio en Perú, porque están haciendo obras allí. El resto de las líneas, al igual que el premetro, funciona con normalidad. Y a propósito del subte, fíjense esta pelea a cuchillazos entre 2 vendedores ambulantes. En su momento obligó a suspender el servicio de la línea C de subte. Esas 2 personas que ven allí portaban armas blancas. Uno de ellos resultó herido, tuvo que ser trasladado por el SAME al hospital Argerich. Esto pasó en Diagonal Norte, en la línea C, cuando uno de los vendedores venía dentro de la formación y al bajar se encontró con otro en el mismo andén. En ese momento empezó una pelea, uno sacó un cuchillo y apuñaló al otro. Por suerte ningún pasajero resultó herido. El servicio se detuvo por el operativo policial y siguió parado hasta la noche porque los trabajadores, el gremio allí, reclamaron más seguridad. Y seguimos hablando de subte, pero una buena. Se inauguró este nuevo acceso sobre la calle Sarmiento, entre Suipacha y Esmeralda, ahí a metros del obelisco, en el marco de la modernización de la llamada Central Obelisco. Ya se ampliaron los andenes, se construyó un nuevo corredor para conectar la línea D de dedo con la B y la C. También se sumaron nuevas escaleras y ascensores para mejorar la accesibilidad. Estuvieron allí presentes el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el resto de las autoridades de la ciudad. Y seguimos hablando de tránsito. Fíjense el momento en el que vuelca este auto particular en San Martín al 800, en el microcentro porteño. Venía muy rápido. Piensen que esa es una zona que está destinada a los peatones, sobre todo. Ocurrió a metros de la avenida Córdoba. Así quedó el auto, el Chevrolet Astra, chocó contra un volardo, estos postes de baja altura que están ubicados en las peatonales, y volcó. Una mujer que viajaba como acompañante fue trasladada al hospital Argerich. Y otro vuelco ocurrió en la avenida Suárez y Pinedo, en Barracas. También volcó un camión, en este caso, destrozó parte del asfalto, transportaba dulce de leche.
fue en una zona de alto tránsito de camiones, porque allí se almacenan contenedores. Por suerte no hubo heridos en este caso, pero la avenida Suárez estuvo cortada toda la mañana, ya no. Y arrancamos con el resto de las noticias a nivel nacional. En pocas horas, miembros del gobierno plantearon la idea de modificar la edad jubilatoria y después dieron marcha atrás. Esta mañana, con este tuit, el titular del ANSES, Alejandro Banoli, aclaró que no hay ningún proyecto en estudio ni ninguna iniciativa en marcha. No está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general, sostuvo. Fue la respuesta a los dichos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien había dicho que no es un disparate pensar en esa reforma y que en algún momento va a haber que dar esa discusión porque la expectativa de vida en la población sigue creciendo. Las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas en calma y con tiempo. Y hacerlas así de modo tranquilo, que vayan sucediendo en el tiempo, porque bueno, son cosas pesadas de mover. No es un disparate, pero no sé en qué momento lo definiremos. El ministro había sido consultado respecto al debate que se daba en Francia por estos días, en donde el gobierno de Macron presentó una reforma del sistema que contempla, entre otros ítems, elevar la edad de jubilación allí en Francia de 62 a 64 años. En la Argentina el sistema prevé que los hombres puedan acceder al beneficio recién a los 65 y las mujeres a los 60, siempre y cuando cuenten con al menos 30 años de aportes. Así es ahora, se verá en el futuro. La mejor solución posible. Y el gobernador Axel Kicillof resolvió otorgar a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires un aumento de 4.000 pesos. La medida se dispuso después de que los sindicatos estatales rechazaran por segunda vez la oferta del gobierno para las paritarias. Los sindicalistas volvieron a denunciar que la oferta oficial era insuficiente, por lo que el gobierno bonaerense resolvió por decreto 2 aumentos. Una suma fija remunerativa de 3.000 pesos a cobrar en marzo y otra de 1.000 pesos a cobrar en abril, totalizando unos 4.000 pesos finales. El incremento se cuenta de la paritaria 2020, la que todavía no se cerró. Las negociaciones siguen abiertas. Y hablemos de la nueva suba en el valor de la canasta básica alimentaria y total. Es la que básicamente nos dice cuánto dinero hay que ganar para no ser pobre. Fíjense, hoy por hoy una familia tipo necesita 40.373 pesos para acceder a una canasta básica total. Solo así, ganando ese dinero, una familia con papá, mamá y 2 hijos, un nene y una nena, porque así lo establece el INDEC para medirlo de alguna manera, tiene que ganar ese dinero para no ser pobre. Y mientras tanto, para no ser indigente, es decir, para poder comer, el mismo grupo familiar necesita más de 16.400 pesos. Esta canasta subió un 5,7% respecto a la de diciembre, por encima de la inflación. Y la ley de góndolas obtuvo dictamen de la Comisión de Legislación General del Senado. El bloque del Frente de Todos acompañó el proyecto, pero no fue el caso de los senadores de Juntos por el Cambio, que señalaron que algunos aspectos son de difícil cumplimiento y decidieron no aportar su firma. La iniciativa busca fomentar la competencia de marcas, aumentar la participación de pymes y de la economía popular, y el objetivo es bajar los precios para los consumidores. Alcanzará a 13 grandes cadenas de supermercados. El 1 de marzo se va a debatir esto en el recinto. De ser aprobado, será ley. Es una ley necesaria. Nosotros hablamos de hoy establecer los productos que afectan a la economía familiar de cada uno de los argentinos y las argentinas. En este contexto económico difícil y adverso para cada una de nuestras familias, creo que esperar un día más es importante porque los precios suben día a día y por lo tanto regular esa competencia de la exhibición de los productos me parece sumamente importante. Aparte es una ley que obtuvo un consenso sumamente importante en diputados, con casi la mayoría de los diputados, salvo 15 abstenciones que hubo, 17, perdón, así que me parece que viene con un amplio consenso del arco político. Y seguimos hablando de números, en este caso de las tasas astronómicas que se pagan en lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito. La idea es que en el Banco Nación las tasas se reduzcan del 67% al 49%. La medida va a impactar para los 2 millones de dueños de tarjetas Visa y Mastercard que emite el Banco Nación, que es la entidad financiera más grande del país. Durante la última semana, Alberto Fernández se había quejado en público por las elevadas tasas que cobran los bancos para financiar el consumo.
presidente se quejó puntualmente de las tasas que se aplican a los préstamos personales y a las operaciones para aquellos usuarios de tarjeta de crédito que decidan realizar el pago mínimo y financiar el saldo. Con esta baja de tasas, el principal banco del país se anticipó a una probable regulación del Banco Central para el resto de los bancos. Enviamos gigante de Argentina. Este es el cáliz de la misa de la Unión, que significó tanto para nuestro país en este momento. ¿Se acuerdan de ese regalo que le dio la primera dama al Papa Francisco cuando fue a visitar allí al Vaticano? Bueno, es el cáliz que en su momento se había usado para la misa por la unidad y la paz en Luján. Aquella misa en la que estuvieron presentes Macri y Alberto Fernández en primera fila. El vaso con el que se consagró la Eucaristía había sido obsequiado al Papa por Fabiola Yáñez a los pocos días del traspaso presidencial. Resulta que ahora el Papa Francisco le entregó el cáliz en mano al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el obispo de San Isidro, Caro Gea, para que vuelva a la Basílica de Luján. Después de 16 días, finalmente empezaron a desembarcar los pasajeros del crucero que estaba varado en Japón debido al coronavirus. Es aquel crucero en donde había 8 argentinos, ¿recuerdan? Incluso uno de ellos resultó infectado, pero ya por suerte está mucho mejor. Así empezaron a desembarcar. Los primeros lo hicieron de esta manera, escoltados por militares, policías y médicos que los llevaron al hospital. Sin embargo, no todos pueden bajar del barco, solo serán evacuados aquellos que dieron negativo en el virus y que además no tienen síntomas. Los tripulantes que no pudieron confinarse en sus camarotes durante todo este tiempo y los pasajeros que compartieron habitación con personas infectadas deberán quedarse a bordo hasta una nueva orden. El grupo que se desembarca hoy es de unas 500 personas, por lo que se cree que el operativo llevará varios días. Mientras tanto, Japón recibió muchas críticas porque algunos expertos consideran que el aislamiento a bordo facilitó que el virus se propagara dentro del barco. En total, se confirmaron 621 casos a bordo. Y Donald Trump indultó a 11 expolíticos y empresarios que estaban condenados por corrupción. He served 8 years in jail. It's a long time, and I watched his wife on television. I don't know him very well. I met him a couple of times. He was on for a short while of The Apprentice years ago. Seemed like a very nice person. De esa manera, Trump justificó el indulto de uno de los casos que generó más repercusión. Se trata de este hombre, Rod Blagojevich, ex gobernador de Illinois y también ex participante de El Aprendiz, el reality show que conducía Donald Trump. Blagojevich había sido condenado a 14 años de cárcel por intentar vender el escaño que Obama dejó libre en el Senado a partir de la presidencia en 2009. Además de fraude electrónico, extorsión y solicitud de sobornos mientras era gobernador. Donald Trump también le otorgó el indulto al ex jefe de la policía de Nueva York, que se había declarado culpable en 2009 de fraude fiscal, a Michael Milken, conocido como el rey de los bonos basura, y a otras personas condenadas por cargos de droga y fraude a la atención médica. Attorney General William Barr has agreed to give testimony. Trump también protagonizó otra polémica después de criticar vía Twitter la petición de condena del Departamento de Justicia para Roger Stone, un estrecho ex colaborador del presidente que fue declarado culpable de 7 cargos por su implicación en la llamada trama rusa. Ahora, este hombre que veían recién, William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, amenazó con dejar su cargo y dijo que los comentarios de Trump le están haciendo imposible cumplir con su trabajo. Los ataques de la presidencia en Twitter contra el Departamento de Justicia también provocaron ayer la renuncia de otros 4 fiscales. Trump le respondió a Barr y dijo que como presidente tiene derecho legal a interferir en casos judiciales. Y nos vamos a Brasil, en donde una huelga de Petrobras pone al país al borde del desabastecimiento de combustible. Se trata de la mayor protesta en 25 años. Adhieren unos 20.000 empleados, un tercio del total de la planta. El puntapié de la huelga fue el anuncio del cierre de una fábrica de fertilizantes, supone el despido de unos 1.000 trabajadores. Esta semana el Tribunal Superior de Trabajo falló a favor de Petrobras
consideró ilegal el paro, autorizando a que la empresa tome medidas administrativas como corte de salarios, sanciones disciplinarias y hasta despidos. La petrolera ya amenazó con no pagar los sueldos a los empleados que no vayan a trabajar, y mientras atiende este frente, el presidente Jair Bolsonaro desató también otra polémica. Ela queria furo, ela queria dar furo a qualquer preço contra mim. Lá en 2018. De esta manera, Bolsonaro sugirió que una periodista buscó información a cambio de sexo. Se trata de Patricia Campos Melo. En una investigación reveló que una serie de empresas difundió noticias falsas por WhatsApp contra el partido de Lula da Silva, el izquierdista Partido de los Trabajadores, durante las elecciones de 2018, justamente las que ganó Bolsonaro. El presidente jugó así con la palabra furo, que en portugués significa primicia, pero también agujero, y con eso aludió a las prácticas sexuales de esta mujer. Sus palabras desataron una ola de críticas de distintos sectores que acusaron al presidente de machista y sexista. Esta típica imagen de Ámsterdam, la de los turistas en los famosos coffee shops de cannabis, podría estar a punto de desaparecer. Ocurre que la alcaldía de esa ciudad busca prohibir la venta de cannabis a extranjeros. El ayuntamiento intenta luchar contra el turismo masivo en el centro de la ciudad y sobre todo cambiar el tipo de turismo que están recibiendo todos los años. Según un informe revelado por el mismo gobierno, 2/3 de los visitantes a Ámsterdam, de entre 18 y 35 años, la eligen como destino básicamente por la posibilidad de comprar y consumir marihuana de manera legal, y son también los principales causantes de molestias en la ciudad holandesa. El año pasado, el ayuntamiento también había limitado las visitas guiadas al Barrio Rojo y en abril podrían suspenderlas de manera definitiva. Volvemos a nuestro país y a nuestra ciudad. Esta tarde habrá un pañuelazo verde frente al Congreso, básicamente una manifestación para pedir por el aborto legal. Después de la pausa vamos a hablar también acerca de la causa por el crimen de Fernando y también de un fallo judicial en Tucumán que fue noticia por dos motivos. En minutos les explicamos por qué. Justo antes de la cena, Coco Carreño nos enseña a preparar los platos más ricos desde tu propia cocina. Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Recetas fáciles y rápidas para todos los gustos. Disfruten, cocinen, es fácil y rico. En casa, Cocina Coco. Lunes a viernes a las 19. Canal de la Ciudad. Informaron hoy que se extenderá. Para entender lo que pasa, no alcanza con estar informado. El contexto de las noticias, el escenario de los hechos y los datos precisos son necesarios para saber qué está pasando y por qué. Hoy, este es el tema en el que había que poner el foco. Hoy nos toca a la noche, con la conducción de Diana de Glawi y la participación de Giselle Rumó, Nicolás Luca y Facundo Sonati. Hoy nos toca a la noche, lunes a viernes a las 22, Canal de la Ciudad. Esta tarde se va a realizar el llamado pañuelazo verde en el Congreso a favor de la ley del aborto. Estas son imágenes de la del año pasado. Está previsto que la de esta tarde sea aún más grande. La manifestación se realizará a las 17, no solo frente al Congreso, sino también en más de 100 ciudades del país. Este año hay una mayor expectativa para la aprobación de la ley, teniendo en cuenta que se renovó 1/3 del Senado, en donde el año pasado se trabó el proyecto. Además, el impulso para su aprobación también proviene del presidente Alberto Fernández, que el 5 de febrero dijo que va a mandar una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en cualquier centro público. Y después de 3 horas terminó hace minutos la audiencia entre la fiscal y los 8 rugbyers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa. Así llegaban los imputados esta mañana a la Fiscalía para la segunda indagatoria. Allí los ven en este colectivo de la policía bonaerense. Esta vez fueron indagados
con la nueva imputación de coautores del homicidio con doble agravante de alevosía y el concurso premeditado de 2 o más personas. Los 2 rugbyers liberados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, deberán declarar mañana ante la fiscal que investiga la muerte de Fernando. Milanesi y Guarino son considerados por ahora partícipes necesarios del asesinato según la fiscalía. No sabemos si se negaron a declarar o no. Y miles de personas estuvieron en la plaza del Congreso justamente para pedir justicia por Fernando Báez Sosa, a un mes del asesinato en Villa Gesell. Estuvieron sus papás, acompañados de otros familiares víctimas de la inseguridad. Esta es la imagen de la movilización frente al Congreso para pedir justicia por el caso de Fernando y pedir el fin o el cese o la disminución de la violencia en la sociedad. A un mes del brutal asesinato en la puerta del boliche de Gesell, hubo miles de personas. La mamá, ante ellos, dijo: quiero que paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Agradecer a todos ustedes. Y apenas terminaron de hablar los padres de Fernando en el acto de Buenos Aires, en Villa Gesell empezó una misa en el lugar en donde fue asesinado el joven. El obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, inició la ceremonia leyendo una carta enviada por el Papa Francisco al cumplirse un mes del asesinato. El sumo pontífice aseguró que él también celebró la Eucaristía por Fernando y su familia. Frente a cientos de residentes y turistas, el obispo se unió al pedido de justicia. Y en Tucumán, una jueza dictó un fallo que fue noticia por 2 motivos. Le dio la razón a una nena que siente que tiene 2 papás, el biológico, que vive junto con su hermana, y la nena, por supuesto, y otro papá del corazón, que la cuida los fines de semana. Pero además el fallo fue noticia por cómo fue redactado. La protagonista de esta historia fue Mariana Rey Galindo. Ella es jueza de Monteros, en Tucumán. Es la primera triple filiación de nuestro país, es decir, 2 papás y la mamá, en la que no están involucradas la adopción ni las técnicas de fertilización asistida, porque eso sí ya ha ocurrido antes. En el fallo, la jueza escribió, más allá de esta parte formal: Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus 2 papás, tenés derecho a conservar a los 2. La nena vive en la semana con Roberto y su hermana, y los fines de semana con Jorge y su pareja. Uno es el papá biológico, el otro es el papá del corazón. Los 2, al igual que la madre biológica, con quien también se lleva bien esta nena, van a figurar en el registro civil como progenitores. Hubo un penal agónico anoche que hizo que Vélez siga en la Copa Sudamericana. Ocurre que el Aucas arrancó con 10 jugadores menos, mejor dicho, con un jugador menos, se quedó con 10, en el primer tiempo por esa expulsión a los 37 minutos, pero así todo, fíjense, arrancó con un gol, en el segundo tiempo el de Alvarado, después vino el de Espinosa, y cuando parecía que estaba todo perdido, sobre la hora, Arboleda bajó a Hanson y el árbitro cobró penal. Penal que fue gol, por lo que, gracias a cómo pateó Thiago Almada, logró el gol de visitante, el Fortín, que le permite clasificar para la próxima fase de la Copa Sudamericana. Y hablemos de la otra Copa, la Libertadores. Allí Atlético Tucumán perdió en Colombia ante Independiente Medellín con este gol de Ricaurte. Los de Zielinski no pudieron empatar el partido y ahora esperan por la revancha en Tucumán el próximo martes. El ganador de esta llave va a entrar al grupo H, en donde los espera, entre otros equipos, Boca Juniors. Y el presidente Alberto Fernández recibió al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, quien se mostró dispuesto a realizar una millonaria inversión en la Argentina que incluye una serie muy especial. Durante un encuentro en la Casa Rosada, Hastings habló sobre la posibilidad de una inminente inversión millonaria que podría dar cientos de puestos de trabajo en nuestro país. En la Argentina, Netflix tiene 4,5 millones de suscriptores. La idea es ampliar ese número. Pero además, la intención es hacer films a nivel mundial. En América Latina, solo cuenta con casas productoras en Brasil y México. Y en el marco de ese encuentro vino el gran anuncio. Y es, ni más ni menos, que la película
sobre El Eternauta, el gran clásico de la historieta argentina de ciencia ficción. La obra de Oesterheld y Solano López va a ser llevada a la pantalla de la mano de Bruno Steñaro. La historieta está considerada una de las más importantes del país y de Latinoamérica. Fue escrita en 1957 por el escritor desaparecido por la última dictadura. La trama se enfoca en una invasión alienígena a la Tierra a través de una nevada mortal. La historia se centra en Juan Salvo, el Eternauta, y de cómo él lidera la resistencia de los porteños a la invasión. Muchos quisieron llevarlo a la pantalla, pero no lo habían logrado. Ahora finalmente será Netflix quien lo hará con esta serie, que confirmó que además van a ser una de Juan Manuel Fangio, el mejor piloto argentino de todos los tiempos. Vamos a ver cuál es el pronóstico para los próximos días en la capital federal. Miren qué lindas temperaturas, muy agradables, antigrieta. Los que amamos el calor y los que gustan del frío están felices. Mañana máxima de 24, el viernes 23, el sábado 23 también, pero con mucho solcito y mínimas muy agradables, como para descansar. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12:30. Chau.